Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los hermanos que nos siguen en Enlace de Fe, en esta transmisión sobre Ven Sígueme, palabras, comentarios, todo material de apoyo al gran programa Ven Sígueme de la Iglesia, de la Escuela Dominical. Muy agradecidos estamos cada tarde, noche de los sábados. Espero que todos ya tengan en su memoria acompañarnos. Están cordialmente invitados todos y cada día se han sumado de cada país. Tenemos personas de más de 25 países que se conectan a nuestra clase. Así que eso para nosotros nos da también un sentimiento de gran gratitud y las ganas de esforzarnos para seguir haciendo esto y compartir del Evangelio de una buena manera, aprovechando también los recursos que tenemos hoy en día a disposición nuestra. Entonces tenemos la clase de hoy, que es Mormón 1 al 6. Estamos llegando a los últimos 100 años de historia del pueblo de Nefi, y es un poco triste la clase de hoy en cuanto a contenido. Vamos a ver lo duro que debió haber sido para el profeta mormón el vivir en esta época. Quiero que todos tengan en mente el sentir cómo podría haber sido para nosotros, los desafíos que podríamos haber tenido. El manual habla por sí solo. Él dice: si tan solo pudiera persuadirlos a todos a que os arrepintieseis. Unas palabras finales que implican eso, ese deseo de que un pueblo al cual uno amó tanto, del cual uno se representa, mejore y vuelva al Señor. Hay bastantes temas que tratar hoy. El manual sugiere en Mormón 1 tratar el tema de vivir en medio de la iniquidad con rectitud. Un gran ejemplo de Mormón para hacer esto. También se menciona la tristeza que es según Dios, pero también la otra tristeza, ¿cierto? La tristeza que es de los condenados, como vamos a verlo hoy día, que es sin ninguna esperanza. También se toca el tema de reconocer la mano de Dios en mi vida. Y ahí vamos a ver una gran pregunta que quizás yo había pasado desapercibida en mis lecturas anteriores del libro de Mormón, pero cada vez que uno lo lee es cierto, me doy cuenta de forma literal que vuelven a aparecer cosas que me llaman mucho la atención y que tocan mi espíritu en esta ocasión. Y también habla de que Jesucristo me espera con los brazos abiertos para recibirme, que están dado esto en un contexto de las influencias que me da el vivir cerca de Cristo, y obviamente también las proyecciones futuras, cuando Mormón empieza a hablar, hablando del futuro, de las cosas que van a suceder después. Entonces vamos a cambiarnos directamente a las Escrituras. Voy a ir a Mormón 1 para empezar. Tenemos entonces aquí el libro de Mormón. Dentro del libro de Mormón, pongamos hoy día mucha atención a estos sentimientos que quizás nos van a llegar un poco de pena al imaginarnos ciertas situaciones, pero por otro lado vamos a recibir un poco de esperanza. Aquí se habla de este Amarón que vimos en la clase pasada, que fue el que ocultó anales para que también pudiera transmitírselos a Mormón, estuvieran ocultos para un sabio propósito. Y lamentablemente también un gran acontecimiento que ocurre acá es que las guerras continúan y la iniquidad surge a tal punto que los discípulos del Señor son retirados de ese lugar, hablando de los 3 nefitas que eran los que habían quedado para manifestar las bondades de Dios entre el pueblo. En estos primeros versículos no los vamos a tratar a fondo por temas de tiempo, pero hay muchas conexiones bastante interesantes entre el profeta mormón y José Smith. Ambos fueron llamados a una edad temprana, ambos tenían un papá con el mismo nombre. Hay muchos datos que vamos a ver aquí en estos versículos. No los vamos a tratar muy en detalle, pero les pido que los analicen y se van a dar cuenta que estudiar las Escrituras a fondo, también con un sentimiento de obtener datos que me ayuden a
a amar las Escrituras. Por supuesto que si parto en esa base voy a tener también grandes tesoros espirituales de las doctrinas que ahí aprenda. Vamos a irnos directo. Versículo 8 habla de que en tal año, después relatando un poco, ya estamos hablando aquí de... a ver, por aquí se relataba el año. Al inicio decía que más o menos en la época en que Amarón ocultó los anales, tendría unos 10 años de edad. Y aquí habla de que al concluir ese año, en el 8 era, ¿sí? Empezó a haber una guerra en ese mismo año entre los nefitas, que se componían de los nefitas, jacobitas, josefitas y soramitas. Y por el otro lado los lamanitas, que ahí estaban los lemuelitas, y los ismaelitas. Entonces estos dos bandos comenzaron con las guerras y dice que en las fronteras ahí sucedió y hubieron reunido un número crecido de hombres por parte de nefitas, y aquí se van a dar algunas situaciones en las que los nefitas por última vez tenían una leve mayoría, pero después ya esto se acaba y los lamanitas son los que arrasan con todo por su número. Entonces, algo que me llamó la atención es que, bueno, aquí habla un poco de que hubo muchas matanzas, muchas batallas también. Los nefitas derrotaron varias veces a los lamanitas y estos retrocedían. Sin embargo, el versículo 13 dice: pero prevaleció la maldad sobre la faz de toda la tierra, de manera que el Señor retiró a sus amados discípulos, como les decía. Ya no hubo milagros, no hubo dones, dice el 14, y el Espíritu Santo no descendió sobre ninguno por causa de su iniquidad e incredulidad. O sea, el Señor se apartó del liderazgo que muchas veces les ayudaba a los nefitas, que en contadas ocasiones eran de un número mucho más reducido que los lamanitas, y aún así prevalecían ellos, porque la mano del Señor estaba con ellos, el Espíritu luchaba con ellos. En otras palabras, la gracia estaba con ellos. Dice que prevaleció la maldad. Y esto me hace contraste también con las palabras del presidente Nelson, que el significado de Israel, que el Señor prevalezca, ¿cierto? En este caso fue lo opuesto. Hubo una dispersión por lo mismo, porque estaban contrariando el consejo de los profetas, que siempre era al pueblo del convenio que estuvieran del lado del Señor. Lo mismo pasó acá con la actitud de Mormón. Dice que el Mormón, a pesar de estar rodeado por esta incredulidad e iniquidad, él fue definido como probando, ¿cierto?, la bondad, conociendo la bondad de Dios, de Jesús. El 16 dice que intenté predicar a este pueblo, pero me fue cerrada la boca y se me prohibió. Más abajo dice lo mismo, dice: me fue prohibido que les predicara por motivo de la dureza de sus corazones, a causa de la iniquidad del pueblo. Entonces tenemos que, aquí podemos pensar varias cosas, pero concluimos que el Evangelio también no solo es un Evangelio de libre acceso, sino también es una bendición. Por lo tanto, bueno, muchos apóstoles han dicho que en el fondo las bendiciones tampoco debemos pensar como que se ganan, como que tenemos algún mérito en ello, porque al final son dones de Dios y son estos dones los que cesaron ahí. Pero hay situaciones como esta en particular, en el cual se le prohibió a Mormón, es decir, hay situaciones en las cuales el Evangelio es restringido. Y esto me hace recordar también a Jesucristo mismo. Él le enseña de que hay tiempos y sazones que nadie puede comprender en plenitud, y de esa forma Él se comunica con los hombres. Él vino al pueblo del convenio. Él vino a la casa de Israel, no a los gentiles, por ejemplo, porque no era el tiempo de los gentiles para escuchar el Evangelio. Entonces ahí vemos que hay tiempos para que ciertas personas escuchen el Evangelio y otras quizás tengan que esperar un poco. En este caso ya no iban a tener ni siquiera que esperar, porque ya fueron muchas las oportunidades de recibir el Evangelio, tanto rechazo, que al final el Señor estimó conveniente no seguir retomando quizás otra escritura, tirando perlas a los cerdos, ¿cierto? En el fondo, no dando dones a quienes no valoraban esos dones. Con respecto a lo que habíamos visto recién de esta maldad que prevalecía,
quisiera compartir con ustedes esta cita que aparece aquí del presidente Hinckley. Él nos da un consejo que tiene que ver con lo que hizo Mormón en medio de toda esta iniquidad. ¿Cómo lo podemos nosotros tomar hoy en día? Vivan de acuerdo con los principios del Evangelio. Ustedes viven en una época en la que hay mucha inmundicia. No deben rebajarse a esas cosas, sino que deben elevarse por encima de eso. Deben tener la fuerza de decir que no y de ser firmes. Les prometo que si lo hacen, aquellos que de otra manera los invitarían a vivir como ellos, desearán también haber vivido por encima de esas cosas. Lamentablemente ponen una situación en la cual ya quizás no hay mayor perspectiva que mirar al pasado con arrepentimiento lamentoso. Esperemos que podamos hacer que las personas que nos rodean no lleguen a ese sentimiento, sino que se arrepientan antes. Y ese era el deseo en el corazón de Mormón. Lo mismo pasa aquí más abajo. En cuanto a este sentimiento de prohibición, quizás de no extender el Evangelio una y otra vez, el Elder Holland nos dice: un mormón que iba madurando, para entonces de edad de 15 años, quedó al margen del pecado que lo rodeaba y se elevó sobre la desesperación de sus días. Consecuentemente lo visitó el Señor y lo probó y conoció la bondad de Jesús, como vimos, al intentar con valentía predicar a su pueblo. Pero, como a veces hace Dios con aquellos que lo rechazan a pesar de tener tanta luz, a Mormón literalmente le fue cerrada la boca, se le prohibió predicar a una nación que se había rebelado a conciencia contra su Dios. Estas personas habían rechazado los milagros y los mensajes que les transmitieron los 3 discípulos nefitas trasladados, quienes para entonces también habían visto silenciado su ministerio y fueron retirados de la nación a la que se los había enviado. Fueron retirados de aquella nación. En algunas partes vamos a darnos cuenta que dice que fueron retirados sobre la faz de la tierra. Y algunos han pensado quizás que fueron quitados del mundo y fueron llevados al cielo. No tenemos cómo asegurar eso. En algunos versículos incluso aparece que ni Mormón dice que sabe dónde están. Pero mi perspectiva es que Jesucristo no puede, no se retracta de las bendiciones que otorga, y bendijo a los 9 para que fueran al cielo al cumplir la edad del hombre, y estos otros 3 iban a quedar hasta el día final para presenciar las cosas del mundo y hacer ministerio. Entonces, a mí, mi interpretación cuando dice que fueron retirados de la faz de la tierra o retirados de aquella tierra o de la nación, es simplemente de ese lugar. El Señor sabrá dónde los manda a ministrar o dónde aparecerán, pero no creo que Él se haya arrepentido de las bendiciones que le haya dado y que ellos querían con tanto anhelo en el corazón de poder ministrar hasta el último día a los hijos de los hombres. Entonces, y también hemos tenido otros indicios en clases muy pasadas en los meses anteriores, en los cuales hemos visto que cuando se decía faz de la tierra se hablaba de solo aquella tierra. Es un dato adicional. Entonces, más abajo dice que aún así Mormón permaneció con ellos, le fue prohibido que predicara. Habían ladrones de Gadiantón nuevamente, empezaron a ocultar tesoros, pero la tierra estaba maldita, por eso se hicieron deleznables, no podían encontrar o conservar los tesoros guardados. Eso también lo habíamos visto en el pasado, ¿no? Porque muchos perdían las cosas que con anhelo temporal un poco ambicioso les hacía irse más por el lado de las riquezas del mundo. Y aquí en el versículo 19 habla de estas cosas que son bastante reales. Muchas veces somos reacios a creer estas cosas porque quizás no las vemos o no tenemos mucho conocimiento sobre el tema, pero sí existen estas cosas, los encantamientos, la hechicería, dice, el poder del maligno en otras esferas. Eso existe y hay que estar alejados de ellos. El presidente James E. Faust en muchas ocasiones habló de esos temas y pidió a los jóvenes en general en la década de los 90 que pudieran alejarse de eso, incluso en el sentido de los juegos, porque a veces hay juegos que atraen estas cosas como de miedo, cosas del más allá, y él pidió alejarnos de esto porque en el fondo no podemos servir a Dios, amarle a Él de corazón, entender la sana doctrina y del lado en que estamos, pero a la vez tratar como un juego estas cosas, y sobre todo en ese lado oscuro. Él siempre hablaba de que también hay un lado oscuro que tenemos que evitar. En Mormón 2 se hablan de muchos temas, y lo principal
es que las guerras continúan y es una de las últimas veces en que Mormón lidera la batalla. Y luego Mormón habla también empieza a hablar del futuro poco a poco. Aquí en este capítulo habla de que salieron con un ejército en el año 327, dice, los lamanitas vinieron contra nosotros con mucha fuerza, los hizo retroceder a los nefitas hacia el norte, llegaron a Angola, una ciudad, tomaron posesión, etcétera. Los lamanitas vinieron, los arrojaron de esa tierra de David, etcétera. Hay una continuación en la cual los lamanitas van acechando hacia el norte y los nefitas van retrocediendo. La tierra estaba llena de ladrones, dice, etcétera. En el fondo aquí dice que hubo gran sangre y mortandad. En el 10 dice que los nefitas empezaron a arrepentirse de su iniquidad y a llorar, pero ese lloro era bastante poco honesto. ¿Por qué? Porque en los siguientes versículos habla Mormón específicamente sobre este tema. Dijo, y sucedió que cuando yo, Mormón, vi sus lamentos y sus quejidos y su pesar delante del Señor, mi corazón empezó a regocijarse dentro de mí, conociendo las misericordias y la longanimidad. ¿Por qué se regocijó? Porque él dijo, se están arrepintiendo. Les llegó de nuevo el pesar al corazón, por lo tanto vamos a ver la luz nuevamente, ellos se van a acordar de Dios otra vez. Pero adivinen qué pasó, los que estudiaron sabrán. Pero he aquí, fue en vano este gozo mío, porque su aflicción no era para arrepentimiento, por motivo de la bondad de Dios, sino que era más bien el pesar de los condenados, porque el Señor no siempre iba a permitirles que hallasen felicidad en el pecado. El pesar de los condenados, qué frase más elocuentemente pesumbrosa o triste, porque al final expresa el gran casi punto ya de no retorno del pueblo de Dios hacia el ser que tanto los bendijo. Con respecto a esta frase, el pesar de los condenados, quisiera compartir esta cita emocionante del elder Maxwell, que él dice: después de reconocer la falta, el alma se inunda de verdadero remordimiento, lo cual constituye una tristeza que es según Dios, no simplemente la tristeza del mundo ni el pesar de los condenados, en la que ya no hallamos felicidad en el pecado. En cambio, el remordimiento falso es como sobarnos las fallas, en lo que es un pesar ritual. Lloramos por nuestros errores sin curarlos. Es simplemente un lloro y un lamento, y no tiene un sentido, no tiene un propósito. Me encantan esas palabras. Un pesar ritual es solamente por el aspecto externo, demuestra algo, pero no tiene un sentido, no tiene un propósito, no está encauzado hacia algo mejor. Es simplemente lamentarse por lamentarse, como se dice en español a veces. Llorar por errores sin curarlos. Es un ciclo de tristeza que no tiene un resurgimiento. Ese es el pesar de los condenados que identificó Mormón y que lamentablemente pasó en esta época, en estos años, después de siglos de haber escuchado al Señor. Y dice también el 14, no venían a Jesús con corazones quebrantados y espíritus contritos, antes bien maldecían a Dios y deseaban morir. No obstante, luchaban con la espada por sus vidas. A tal grado de desesperanza llegó este pueblo, y quizás no una desesperanza basada en haber creído, porque ya estaban directamente en contra, estaban deseando derramar sangre incluso. Maldecían a Dios, entonces ya ese deseo de morir era inminente. Ellos estaban o por vivir o por morir. No había más propósito que o ganarle al adversario o perder. Y no habían causas justas como las que habían quizás durante muchos siglos en el pasado, 900 años quizás, y sobre todo en las épocas quizás de que vimos en Mosí, Alma, El Amán, liderados incluso por el capitán Moroni, en los cuales habían propósitos nobles. El 15 usa otra expresión que me causa bastante nostalgia, pena directamente. Dice: aconteció que mi aflicción, dice Mormón, nuevamente volvió a mí y vi que el día de gracia había pasado para ellos.
tanto temporal como espiritualmente, porque vi que miles de ellos eran talados en rebelión manifiesta contra su Dios, rebelión manifiesta contra su Dios, y amontonados como estiércol sobre la superficie de la tierra, y así habían pasado 344 años. Increíble. Y aquí teníamos, yo tengo una cita que es del Elder Holland, que creo que es del Elder Holland, que habla sobre esta gran descripción que a la vez es una expresión que nos ayuda a comprender lo devastador que fue todo esto. En este momento de la historia nefita, a casi 950 años de que todo comenzara y apenas más de 300 años después de la visita del mismísimo Hijo de Dios, que Mormón se dio cuenta de que la historia había terminado, en lo que tal vez sea la frase más escalofriante que jamás escribiera, Mormón afirmó con sencillez: vi que el día de gracia había pasado para ellos tanto temporal como espiritualmente. Su pueblo había aprendido la más fatídica de todas las lecciones, que el Espíritu de Dios no siempre contenderá con el hombre, que es posible tanto colectiva como individualmente que el tiempo se agote. El día de arrepentimiento puede pasar, y para los nefitas ya había pasado. Sus números eran talados en rebelión manifiesta contra su Dios, y en una metáfora casi demasiado vívida por su comentario moral, eran amontonados como estiércol sobre la superficie de la tierra. Destaco esta parte que dice: el Espíritu de Dios no siempre contenderá con el hombre, que es posible tanto colectiva como individualmente que el tiempo se agote. Si bien, como dije hace minutos, el Evangelio es de libre acceso, con una inmensidad de bondad que lo sustenta, que es la bondad de Cristo y del Padre Celestial para llegar a todas las personas en muchas épocas, puede que el tiempo se agote cuando nos alejamos por nuestra propia decisión y llegamos a un punto de no retorno cuando conscientemente ya estamos directamente en contra. Eso ya había pasado, por lo tanto la gracia había pasado, por lo tanto el Señor se había alejado. El Espíritu ya no luchaba con ellos. Es una época bastante denigrante para un pueblo que vio el esplendor y la gloria de los mismos milagros del Señor entre ellos. Entonces siguieron pasando los años. Los nefitas, ¿cierto?, comenzaron a huir, dice, delante de los lamanitas. Fueron perseguidos aún hasta que llegaron a la tierra de Jasón antes que fuera posible detenerlos. Dice que no estaba lejos de la tierra donde había tenido los anales, ¿cierto?, ocultos. Y ahí Mormón empieza a hablar de esta relación que él está haciendo, y hay algunas lamentaciones más. Finalmente en el 23 dice: aconteció que hablé a los de mi pueblo y los exhorté con mucha energía para que resistieran valientemente frente a los lamanitas. Dice que mis palabras los impulsaron un tanto. Y subrayo eso porque es lo poco que se podía hacer. No había inspiración del Señor. El Señor ya había retirado su espíritu de entre ellos, su gracia. Por lo tanto, estaban sujetos a su propia suerte con lo que el mundo considera a veces logros personales con su propia fuerza. Y vamos a ver cómo le va a este pueblo creyendo eso, lo que el mundo cree que es el éxito. Dice que los impulsaron un tanto a tener vigor, al grado de que no huyeron de los lamanitas, sino que los resistieron osadamente. Y efectivamente dice que con un ejército de 30.000 combatimos con una de 50.000 y sucedió que lo resistimos. O sea, igual les animó estas palabras. Pero a la vez se dieron cuenta, no obstante, la fuerza del Señor no estaba con nosotros. Sí, nos vimos abandonados a tal grado que el Espíritu del Señor no moraba en nosotros. Por tanto, nos habíamos vuelto débiles como nuestros hermanos. Esto da un poco de sensación de también nuevamente un poco melancólica, en el sentido de que el abandono que hay en esta forma colectiva, pero que efectivamente podríamos nosotros hallarnos en una circunstancia así individualmente, lo cual sería poco llevadero después de haber recibido tanta fe, tantos milagros, tantos dones.
Por supuesto que estaba afligido Mormón sobre esto, y eso continúa mostrándose en los próximos capítulos. La verdad es que aquí ya todos se habían, como dice el 29, los lamanitas nos cedieron la región del norte después de estas divisiones que hubieron. Aquí dice en alguna parte, no recuerdo bien el lugar, aquí concertamos un tratado con los lamanitas y los ladrones de Gadiantón. Entonces se dividieron las tierras. Ahora nos dice las razones después, pero ese tratado no se dio a respetar, porque los lamanitas siguieron atacándoles a tal grado que después llega la destrucción nefita, en los cuales ni siquiera se quedan con las tierras del norte. Pero aquí, al menos en este punto, al final del capítulo 2, tenemos que ya todas las tierras del sur de esa lengua estrecha de tierra, que correspondían a todas las ciudades que hemos hablado grandemente, y sobre todo la tierra de Nefi, que era la que estaba más al sur, y la tierra de Saraemla, la otra gran capital que estaba cerca de este estrecho segmento de tierra. Todas esas tierras que eran de la herencia del pueblo del convenio ya estaban en manos lamanitas irrecuperablemente. Entonces este es el quiebre que se genera en Mormón 2, en los cuales ya los nefitas solo están hacia el norte, lo que es la tierra de abundancia y otras más de desolación en el fondo. Eso quise decir, la tierra de desolación y otras más que en las cuales estaban estas, la colina de Shim, la colina del cerro Gomorra y todas esas. Vámonos entonces a Mormón 3. En este capítulo hay mucho también que ver. Vamos a concentrarnos aquí porque dice que Mormón proclama el arrepentimiento a los nefitas, otra vez, ¿cierto? Logran victoria, se enorgullecen, y eso causa que Mormón quiera apartarse del liderazgo. Y luego también hay un mensaje hacia el futuro. Dice aquí: amonesté a este pueblo, pero fue en vano. Les invitó a vivir el evangelio, fue en vano. Y dice en el año, después de haber pasado este 10º año, haciendo en total 360 años desde la venida de Cristo, es decir, ya con 50 años, Mormón, el rey de los lamanitas me envió una epístola en la que me hizo saber que se estaban preparando para venir de nuevo a la batalla contra nosotros. Y sucedió que hice que mi pueblo se congregara en la tierra de desolación. Entonces los empezaban a situar en un punto fuerte para perder menos, y así sucedió que pasaron años, volvían a las batallas, había un gran triunfo, ¿cierto? Un gran triunfo me refiero no la gran cosa, sino por el hecho de que eran menos y podían triunfar en estas batallas, por lo tanto ellos se jactaban. Por eso el 9 dice que empezaron a jactarse de su propia fuerza y comenzaron a jurar ante los cielos que vengarían la sangre de sus hermanos que habían sido muertos por sus enemigos. Y aquí parte la última gran decadencia nefita hasta su destrucción. Juraron por los cielos y también por el trono de Dios que irían a la batalla contra sus enemigos. Entonces eso es lo que causa la aflicción, la gran aflicción de los nefitas al final. El hecho de que hayan jurado ante los cielos destruir, jactarse, el orgullo nuevamente. Por lo tanto, Mormón dice: me negué por completo a ser comandante. Y el 12 es un versículo muy relevante. Dice: yo los había dirigido a pesar de sus iniquidades, muchas veces los había dirigido a la batalla y los había amado con todo mi corazón, de acuerdo con el amor de Dios que había en mí, y todo el día se había derramado mi alma en oración a Dios a favor de ellos. Sin embargo, fue sin fe, debido a la dureza de sus corazones. Si bien hay un debido ahí que da una razón bastante resumida a la dureza de sus corazones, podemos añadir: era debido a la iniquidad, debido al orgullo, debido al ir a atacar buscando derramamiento de sangre. Y por supuesto, cuando dice fue sin fe, hay muchos que han pensado quizás, ¿por qué Mormón, un gran profeta, cierto, justo, desde joven tan cerca del Señor? ¿Por qué acaso por qué no tenía fe? Y eso me hace pensar, el hombre natural piensa eso rápidamente, pero la verdad, hermanos, que cuando la causa es vana, la fe también se pierde. Y eso tiene mucha relación con el libro de Santiago, cuando el gran apóstol dice que la fe sin obras es muerta en sí misma. Esas obras de fe son las que ya
carecían, de las cuales carecía, ¿cierto?, este pueblo. Por lo tanto, la fe era muerta, aún en un ser tan lleno de fe en Cristo como era Mormón. Y profundizando en ese tema, tengo que compartir una cita de Jack B. Nibley, el gran erudito de la iglesia y líder, por supuesto. Él dijo, y quisiera que todos pongamos mucha atención a esto porque aquí hay mucha enseñanza. Dice que Moroni fue un hombre de gran fe, refiriéndose al gran capitán Moroni. Vámonos a ese contexto. En Alma 59 está hablando esto. Sin embargo, cuando la ciudad de Nefía se perdió, comenzó a dudar. Antes de leerlo quisiera quizás buscarlo. Ahora que me acordé de que estaba en el 59, voy a ver si lo puedo encontrar. Esto sería en las Escrituras. Voy a ir directamente a ver. Escrituras, creo que es en el libro de Mormón, en Alma 59, si no me equivoco. Si no, lo dejamos para otra ocasión o se los anoto en el chat. 59 creo que es aquí, en el 11. Y ahora bien, cuando vio Moroni que se había perdido la ciudad de Nefía, esto pasa después, cuando cierto Moroni se había quejado ante Paorán y después Paorán le explicó por qué no mandaba refuerzos. Esto está pasando ahí, cuando ella recibió la carta de Paorán. Dice, cuando vio Moroni que se había perdido la ciudad de Nefía, con el informe que recibió, se apesadumbró en extremo y empezó a dudar a causa de las maldades del pueblo. Entonces, hermanos, lo que hace que un líder tan grande como el capitán Moroni o como el gran Mormón, compendiador, profeta, líder de batalla nefita, duden, está asociado a la iniquidad del resto, no a la iniquidad personal. Volvemos a la cita, dice, sin embargo, cuando la ciudad de Nefía se perdió, comenzó a dudar. Nos recuerdan las oraciones de Mormón, quien escribió, había derramado mi alma en oración a Dios a favor de ellos, sin embargo, fue sin fe, debido a la dureza de sus corazones. En ambos casos, tanto el capitán Moroni como el gran Mormón, la fe se debilitó por la maldad de los demás. Gran fe es la creencia de que todo es posible con la ayuda del Señor. De hecho, esta es la promesa del Señor para nosotros individualmente. Todas las cosas son posibles para el que cree. Cuando nuestras habilidades individuales son inadecuadas, el Señor puede compensar la diferencia en todas las situaciones. Sin embargo, cuando nos preocupamos por el bienestar de los demás, nuestra fe no puede ser ilimitada. Podemos orar para que los malvados se arrepientan, pero no siempre sucederá. Podemos luchar para ganar las almas de los hombres, pero no todas las batallas se ganan. Esto se debe a que el Señor puede controlar todo en el universo, pero Él no puede interferir con el uso del albedrío por parte del hombre. Cuando Moroni comenzó a dudar y Mormón oró sin fe, fue porque entendieron que el Señor puede controlar todo menos la voluntad del hombre, su derecho inalienable a hacer el mal. Aun cuando Dios nos protege para que en lo posible tengamos más opciones buenas, cierto, que malas, el hombre tiene ese derecho de escoger por voluntad propia el mal si quisiera, y contra eso, toda la fe que puede ejercer otra persona llegaría a ser vana si tal decisión de apartarse de Dios es concluyente y es lamentablemente realidad, como está sucediendo en esta época del libro de Mormón. Como les digo, da una sensación de pena enorme saber el gran confrontamiento espiritual que había en el interior de ellos. Ya no tenían nobleza, ya no tenían respeto, no tenían el amor de Jesucristo. Entonces esa fe no podemos culpar, cierto, a nadie. ¿Por qué no habían profetas? ¿Por qué no oraban más fuerte? Nada de eso. Es eso, no se puede obrar con mayor fe si la causa ya es vana, si no hay obras justas, si eso va a contrariar el derecho que tenemos todos nosotros de un albedrío. En el 14 sigue, dice, y cuando hubieron jurado por todo lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les había prohibido, y el 15 destaca, este pueblo será destruido de sobre la faz de la tierra. Es la revelación del Señor a Mormón. En el 16, entonces, Mormón decide ser un testigo pasivo.
¿Por qué? Porque ya el Señor de hecho le prohibió seguir adelante con la predicación. Él estaba compendiando esto para un sabio propósito futuro, y dice que según las manifestaciones del Espíritu había dado testimonio de estas cosas venideras, aquí al final del versículo, y aquí en adelante empieza a hablar de estas cosas venideras. Habla a los gentiles, a la casa de Israel, empieza a hablar de esto. El 19 dice que el resto de este pueblo, hablando de la descendencia de estos nefitas y lamanitas, será juzgado por los 12 que Jesús escogió en esta tierra, y estos serán juzgados por los otros 12. Continúa hablando de tribunales, de juicios, de toda la familia que tiene que ser juzgada, toda la familia humana, y habla de otro testigo que se refiere a estas cosas que serán recibidas hoy en día por este resto de la casa de Israel, y habla nuevamente de ese tribunal al cual tenemos que comparecer y estar preparados. Sobre eso entonces, ya que habló tanto de testigos y tribunales, quisiera destacar lo que dijo el Elder McConkie. La realidad es que habrá todo un escalafón de jueces que bajo Cristo juzgarán a los rectos, pero solo Él emitirá los decretos de condenación de los inicuos. Por más sabiduría que podamos tener nosotros, o como yo, que actualmente sirvo como obispo, por ejemplo, voy a ser hasta cierto punto un juez para ciertas personas, así como cuando yo tendré mis propios obispos también, aquellos que tienen sus líderes, sus profetas. También el presidente Nelson podrá ser un juez para el mundo de esta época. Los 12 también actuales, hay muchas citas que relatan eso. Cada tipo de ayudantes de este juicio van a ayudar en ciertos escalafones, quizás, como dice el Elder McConkie, pero solo Jesucristo tiene el derecho de condenar a los inicuos. Y sobre eso se explaya más John Taylor, presidente de la iglesia. Dijo: Cristo está a la cabeza. Parece ser muy razonable que los 12 apóstoles de Jerusalén van a ser los jueces de las 12 tribus, que los 12 discípulos de este continente sean los jueces de los descendientes de Nefi, que el hermano de Jared y Jared sean los jueces de los jareditas y de sus descendientes, y que además la primera presidencia y los 12 que han oficiado en nuestra época sean los que ofician en lo referente al género humano de esta dispensación. Da ejemplo, ¿cierto? Es así como va a suceder todo este tema de los juicios futuros. Es algo que recordó Mormón para que nosotros hoy en día recibiéramos estas cosas, porque en esa época ya no lo estaban escuchando. Nosotros tenemos que tener claridad para saber cómo seremos juzgados también. En este capítulo 4 lo vamos a pasar rápido, y en general los próximos capítulos también, pero dice que al final los nefitas salieron para combatir, y esto se correlata con lo anterior. Salieron ellos a buscar la pelea, ellos a buscar ganar. Los lamanitas se posesionaron de la ciudad de Desolación. Imagínense, ya cruzaron el norte después de esta recia batalla que dice aquí, y mataron a muchos de los nefitas. Y fue porque los ejércitos de los nefitas acometieron a los lamanitas que empezaron a ser destruidos. Eso les dije, la causa de decadencia principal recién fue eso, que ellos fueron a buscar la contención, el derramamiento y efusión de sangre. Recordemos que el Señor siempre protegía al pueblo cuando solamente peleaba para defenderse, defender sus libertades, su familia, su religión. Entonces los castigos evidentemente vinieron. Ocurrió que en el año 364 los lamanitas avanzaron contra la ciudad de Teancum, también lo hicieron huir, nuevamente tomaron la ciudad de Desolación. Ahora, ya la habían recuperado nefitas, la tomaron de nuevo. Esto pasó otra vez más incluso, tratando de recuperar tierras los nefitas hasta el último punto, pero el 11 dice que es imposible que la lengua relate o que el hombre escriba una descripción completa de la horrible escena de sangre y mortandad que existía entre el pueblo, así nefitas como lamanitas, y todo corazón se había endurecido de modo que se deleitaban en derramar sangre continuamente, y jamás había habido tan grande iniquidad entre todos los hijos de Leí, ni aún entre toda la casa de Israel, según las palabras del Señor. Ya no podría yo expresarlo de otra manera más directa que esto, el versículo 12. Entonces el 13 dice ya que el número excedía bastante de los lamanitas a nefitas, y así es de ahora en adelante. Pasan los años, vencían, recuperaban, pero al final el 18 relata como de forma concluyente que desde esa ocasión
no volvieron los nefitas a aventajar a los lamanitas. Y aquí es otro quiebre en el cual ya no solo la decadencia es inminente, sino es totalmente real. Entonces, en los próximos versículos del capítulo 9, aquí el 4 termina relatando que ese es el momento en el cual va por las planchas, ¿cierto? Y a continuar el relato. Capítulo 5, ¿cierto? Aquí hay mucho que hablar también. Mormón dice que se arrepiente de su juramento de abandonar el liderazgo de las batallas, pero da una razón bastante noble, que habla muy bien de él como líder. Dice que me veían como si yo pudiera librarlos de sus aflicciones. Ellos, en el fondo, los nefitas, pensaban que él podría ayudarles mucho. Seguramente con compasión él aceptó. Pero él dice que aún así no abrigaba ninguna esperanza. Recordemos que sus plegarias y deseos eran sin fe. Entonces eso era de acuerdo a las iniquidades. Y esto sigue pasando. Dejaron muchas tierras atrás, retenían solo algunas partes que tenían plazas fuertes, pero ya no podían recuperar más tierras. Y así fue la dispersión final nefita hacia el norte. Y sigue hablando aquí de cosas bastante futuras, también describiendo las calamidades del pueblo de Israel en ciertas estaciones. Y el 12 describe el propósito de que se escriba todo esto para el resto de la casa de Jacob, y se escriben de esta manera porque Dios sabe que la iniquidad no se las manifestará a ellos y se ocultarán para los propósitos del Señor. Las iniquidades relatadas detalladamente no están en el libro de Mormón, solo se menciona que eran inicuos. Lo mismo pasaba con estas combinaciones secretas. Y aquí se vuelve a rescatar el gran propósito del libro de Mormón, que sean convencidos de que Jesús es el Cristo. Tanto, yo diría, no solo judíos, sino también al gentil, como dice la portada del libro de Mormón. Y el versículo 16 dice: pues he aquí el Espíritu del Señor ya ha dejado de luchar con sus padres y están sin Cristo y sin Dios en el mundo, y son echados de un lado para otro como paja que se lleva el viento. Entonces, con respecto a esto también tiene mucha relación con las escrituras anteriores, pero hay una cita que habla un poco más a esto de sin Cristo. Cuando yo leí esto de estar sin Cristo, se me vino a la mente esta cita, a pesar de que ahí no está la referencia, obviamente porque no hay referencia directa en la escritura hacia un discurso, pero yo la agrego. Lo dice el presidente Harold B. Lee. Dice que Mormón describió a los de su pueblo, de quienes el Espíritu del Señor se había alejado, y al leer eso me parece claro que a lo que se refería era no solamente a la incapacidad de tener la compañía o el don del Espíritu Santo, sino, escuchen bien ahora, que se refería a esa luz de verdad a la cual tenemos derecho todos los que hemos nacido en el mundo, y que nunca dejará de luchar con la persona a menos que ella pierda esa luz por sus propios pecados. Está hablando aquí el presidente de la iglesia directamente de la luz de Cristo. Y es algo que yo aprendí cuando leí esa vez ese mensaje, que aun cuando todo ser que pisa este mundo y que respira su aire nace con esta luz de Cristo, que internamente es una lámpara que nos ayuda a ver relucientemente y nítidamente el bien y el mal, aún así esto se puede perder. Es algo que yo aprendí y confío en que esas palabras del presidente de la iglesia fueron totalmente inspiradas. Y cuando yo escuché y leí nuevamente esto aquí, que decía están sin Cristo, se me vino a la mente eso, porque ya habían perdido no solo el espíritu, porque muchas veces se ha mencionado el espíritu. Yo coincido con el presidente en que habían perdido más que eso, habían perdido incluso esa guía moral que todos tenemos por dentro. Por eso eran echados, ¿cierto?, como esa paja por el viento. El 23 me causó un impacto gigante. Hay una pregunta que realmente me causó algo diferente a otras veces, que a veces de hecho no la consideraba. ¿No sabéis que estáis en las manos de Dios? Es una pregunta sencilla, la cual ni siquiera tiene referencia cruzada, pero hice doble marcación en la palabra manos,
en este contexto en el cual está hablando de cómo el Señor conducía a su pueblo, cómo el Señor se sacrificó por el pueblo, cómo Él fue rechazado. La palabra manos me hizo un sentido profundamente valioso. Y eso también me hizo escudriñar más y llegar a las enseñanzas de un 70, que es el del Zwick, que él dijo que las manos son una de las partes simbólicamente expresivas del cuerpo. En hebreo el término que se utiliza con más frecuencia para decir mano también tiene un uso metafórico con el significado de poder, fortaleza y vigor. Está hablando un poco de del poder que el Señor tenía. De hecho, el versículo 23 declara, después de hablar de manos, ¿no sabéis que Él tiene todo poder? Y quisiera saltarme esta cita, que es bastante larga, a la parte casi final, que dice, piensen en las heridas de sus manos, las de Cristo. Sus manos gastadas, sí, aún sus manos de carne desgarrada y sacrificio físico, son las que dan a nuestras propias manos mayor poder y dirección. El Cristo herido es el que nos guía a través de los momentos difíciles. Es el que nos sostiene cuando necesitamos más aire para respirar, o una dirección en la que andar, o incluso más valor para seguir adelante. Si guardamos los mandamientos de Dios y caminamos llevados de la mano por Él en sus senderos, seguiremos adelante con fe y jamás nos sentiremos solos. Para mí, destacar que Él nos guía con su mano en este evento trascendental de la historia, en el cual un pueblo tan bendecido por Dios rechazó asirse de esa mano que el gran padre de ellos, el gran Nefi, les instó repetidamente de tomarse del brazo del Señor. Ya olvidaron esos consejos y efectivamente están cayendo del poder que los sustentaba y los elevaba, y una y otra vez les daba milagrosamente el arrepentimiento, la felicidad, y eso ya era término pasado. Las invitaciones finales de arrepentirse y humillarse van más dirigidas evidentemente al futuro, a la posteridad de estos pueblos, que directamente a ellos en esa época. Termina esta clase con el capítulo 6, y básicamente aquí se habla de la batalla final cerca de Cumora, y dice que ahí Mormón esconde los anales y completamente la nación nefita destruida. Solo destacar de este capítulo el versículo 6, que dice: y ocurrió que cuando vimos reunido en uno a todo nuestro pueblo en la tierra de Cumora, y aquí que yo, Mormón, empezaba a envejecer, y sabiendo que iba a ser la última lucha de mi pueblo, y habiéndome mandado el Señor que no permitiera que los sagrados anales transmitidos por nuestros padres cayesen en las manos de los lamanitas, porque los lamanitas los destruirían, hice por tanto esta relación de las planchas de Nefi, y escondí en el cerro Cumora todos los anales que se me habían confiado por la mano del Señor, con excepción de estas pocas planchas que entregué a mi hijo Moroni. Y el 7, que dice que con ese horrible temor a la muerte que llena el pecho de todos los inicuos, es que se hallaban aquellos ejércitos al ver a los lamanitas. Un terror que ya no tenía esperanza de salida, no tenía una luz a la cual seguir. En esas circunstancias finales, entonces, está relatando esto, de que está escondiendo este relato para el beneficio postrero, y dice que toda la nación fue destruida salvo 24 de ellos, entre los cuales se hallaba Moroni, el hijo de Mormón. El 15 habla de también unos pocos que se habían escapado a los países del sur, eran otros que en el pasado se habían salvado de esta destrucción nefita, y otros pocos que se habían pasado a los lamanitas, disidentes, ¿cierto? Y eso les hizo entonces clamar lo que acá tenemos en la foto, una foto que cuando chico me cautivaba del libro de Mormón y me daba pena, realmente derramé un par de lágrimas aún sin entender toda la historia, al tener solo 8 o 9 años. Y me imaginaba cuando mi mamá o mi hermana me leían esto: oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis apartaros de las vías del Señor? Oh bello pueblo, ¿cómo pudisteis rechazar a ese Jesús que esperaba con los brazos abiertos para recibiros? Me imagino el gran dolor que sintió Mormón al
extender la vista y ver esos 10.000 liderados por tantos que aquí aparecían caídos en la batalla y solo unos tantas decenas vivos. Pero ya, aun cuando estaba él vivo, su hijo y unos cuantos más, ya se podía decir, y aquí se concreta y se concluye que la nación nefita es destruida como nación. Por supuesto que hoy en día hay sangre nefita, sangre lamanita, había mucha mezcla, ¿no? Es imposible decir que se acabó por completo la descendencia nefita, para nada. Pero el pueblo como nación nefita sí se acabó por completo, y estas son las palabras finales de un profeta testificándolo. Entonces, salvo estas cosas, bueno, aquí se mencionaban estos que habían caído, los líderes y todos en esta cruenta batalla final. Yo les invito a que ustedes puedan analizar estos versículos con una altura de miras y un grado de madurez espiritual que les ayude a sacar lo mejor de esto, porque aquí yo sé que explícitamente está lo peor de un pueblo, pero podemos darnos cuenta y estudiando más a fondo qué es lo que no tenemos que hacer para caer de esta manera. Y es por eso que les invito a que ustedes puedan impregnarse de valor, impregnarse de fe. Y termino mis palabras dando a entender que quizás nos choca un poco ver a ese gran mormón que escribió todo este compendio y el cual relató estar básicamente sin fe ante las plegarias por su pueblo, aun cuando es el mismo mormón que analizaremos en algunas clases futuras, que enseñó con gran vehemencia la fe, la esperanza y la caridad en el gran capítulo de Moroni 7, mediante su hijo, que recordó las palabras de Mormón y que nos da la impresión de que era un hombre con tanta fe. Obviamente les dejo ese sentimiento de que Mormón no es que haya sido falto de fe, no fue culpa de él la decadencia nefita. Él fue bendecido. El profeta José Smith dijo que la palabra mormón ya significa más bueno. Él fue alguien realmente bueno, un gran líder que pasó penurias por vivir en esa época. Hoy nos vemos inmersos, como dijo el presidente Hinckley, en otros tipos de persecuciones e iniquidades, las cuales debemos elevarnos por sobre ellas. Entonces mi ruego es que tengamos fe hasta el punto de obrar milagros, y si no lo logramos porque las demás personas no eligen lo correcto, nuestro ejercicio llega hasta ahí. No nos aflijamos más el corazón y solo sigamos adelante con optimismo. Y yo sé que a fin de cuentas el resto de la casa de Jacob, que quedó viva independiente de sus iniquidades, hoy en día está siendo muy bendecido por el Evangelio, ya que ha venido al mundo mediante los gentiles, restaurado otra vez, y ahora se está esparciendo. Hay un florecimiento de la descendencia de esa época hoy en día, y en nuestras tierras americanas, de hecho, el Evangelio está progresando a pasos agigantados, a pesar de que críticos pudieran verlo de otras formas. Yo confío en que esta obra no se detendrá, y les dejo este testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.